Hola a todos y a todas, soy Sandra Medina de haciendopedagogía.com y en este nuevo vídeo vamos a hablar por segunda vez del duelo. Después del vídeo anterior vi la necesidad de hacer una segunda parte porque es un tema tan complejo que sentí que me dejé muchísimas cosas por hablar. Entonces sentí la necesidad de hacer un segundo vídeo para hablar de otras muchas cosas que se sienten en esta fase de duelo. Y en este vídeo quería, lo primero, me estoy esforzando mucho por mirar a la cámara, he puesto un papel para no mirarme a mí misma porque me han recomendado que es mejor que os mire a los ojos. Aunque no sé si a alguien le interesa, porque yo creo que lo que os interesa es lo que escucháis, el contenido, pero por si ayuda, yo estoy mirando a la cámara. No me está resultando nada fácil. Para este vídeo quería empezar hablando de las fases del duelo, pero no de las fases del duelo en general, sino de las fases del duelo de una persona que acaba de recibir un diagnóstico. ¿Por qué quiero hablar de estas fases? Porque recuerdo que cuando hice uno de los cursos que he hecho sobre autismo, trastorno del espectro autista, vimos en una parte el duelo que pasan los familiares cuando reciben el diagnóstico de autismo. Y es que viendo las fases generales del duelo y las fases cuando recibes un diagnóstico, había una que era un poco diferente, que también se da en este caso. Entonces, las fases del duelo son las siguientes: la negación, la ira, la negociación o, en este caso, la culpa, la depresión y la aceptación. Lo que es importante entender, yo de nuevo repito siempre en cada vídeo, no soy psicóloga. Si algún psicólogo ve esto y dice eso no es exactamente así, pues puedes dejarlo en comentarios. Lo importante que hay que saber de las etapas del duelo es que no son lineales, es decir, la vida no es tan fácil como pasar de la negación a la ira, de la ira a la negociación, de la negociación a la depresión y de la depresión a la aceptación y ya está, y ya te has quedado en la aceptación y ya es todo chachipiruli. Pues no, lo cierto es que puedes tener un día en el que te sientas en la aceptación, pero al día siguiente te sientes otra vez en la depresión y así va. O sea, es decir, para cada persona el duelo dura un tiempo. Las fases se van intercalando de una manera o de otra según el día, según la temporada. Incluso diría yo que si no se recibe la atención adecuada, a lo mejor nunca llegas a esa fase de aceptación. Y con atención me refiero, de nuevo, cómo no, a terapia. De nada a los psicólogos, que os estoy mandando a gente y recomendando vuestro trabajo, que es muy útil. Continúo. Quiero explicar, utilizar estas fases para que no se me olviden esas cosas importantes que siento que se me olvidaron en el otro vídeo. Y para eso quiero ir como fase por fase, igual me salto alguna, no sé. Quiero ir fase por fase explicando cosas que puedes haber sentido, que yo he sentido en mi caso, en esta fase de duelo, que como digo nunca termina, es decir, mi duelo no ha terminado, ¿vale? Lo digo ya antes de empezar el vídeo. ¿Hoy me siento en la aceptación? Sí. ¿Mañana? No se sabe. La negación, muy importante hablar de la negación. ¿Por qué? Porque en el caso del diagnóstico de altas capacidades lo he visto muchísimo, lo habéis escrito mucho, esa sensación de no puede ser, se han equivocado, no soy tan inteligente, y si he hecho las pruebas mal, y si me han engañado y en realidad no soy inteligente, y si tuve suerte, ¿no? Esta negación, lo curioso que me resulta en este caso es que es una negación a uno mismo. Es decir, no es como cuando sufres un duelo de una pérdida o del diagnóstico de un familiar, es que te niegas tu propio diagnóstico. Y supongo que también pasa con otros diagnósticos. Como digo, la verdad que estas fases sirven mucho para explicar lo que siente una persona que recibe un diagnóstico o cualquier otro tipo de duelo. Como digo, es súper común, lo he visto en muchos de vosotros y vosotras, es algo normal el cuestionarse la propia inteligencia, lo que es además otro indicativo de que eres una persona reflexiva con un razonamiento superior, el cuestionarte constantemente tu propia inteligencia y decir no puede ser que yo sea tan inteligente, tal. Eso para mí es una señal más
de que efectivamente tienes altas capacidades. Antes de seguir con el vídeo, necesito que escuches esto. Voy a ser muy rápida. ¿Recuerdas cuando hablábamos en el vídeo anterior de esa fase en la de ¿y ahora qué hago? Pues estoy preparando un taller para personas adultas para hablar de esta fase de cómo sé qué tengo que hacer ahora que he descubierto que tengo altas capacidades, cómo sé cuáles son mis potenciales, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres más información, métete en la descripción y te dejo el enlace del formulario para que me mandes tu interés y yo te escribiré avisándote cuando salga el taller. La segunda fase, la de ira, la de enfado, cuando hemos recibido una evaluación siendo adultos, el enfado y la rabia se deben básicamente a esa sensación de no haber desarrollado tu potencial bien a lo largo de tu vida y sentir sobre todo que ya es demasiado tarde. Y el pensar, ¿qué habría pasado si lo hubiese sabido antes? ¿Habría tomado esta decisión? ¿Habría tomado la otra? En fin, también parte de este duelo, y es algo normal y nos pasa a todos, que es lo que pretendo sobre todo con este vídeo. Mi objetivo es que te des cuenta, es que sepas que lo que te pasa y lo que sientes es normal, ¿vale? O sea, que no pasa nada. Tienes que pasar por ello. Como digo, el duelo es algo por lo que hay que pasar. Cada uno lo pasa de una manera, cada uno tiene sus tiempos, las fases duran más o menos y se intercalan de una manera o de otra. Yo, como digo, a veces me he sentido en el enfado y al día siguiente en la aceptación y al día siguiente en la depresión y al día siguiente... Pero bueno, continúo. La tercera fase, que en el duelo en general la llaman negociación, cuando hablamos de recibir un diagnóstico, ya sea como familiar de un niño o como persona adulta, tú recibir un diagnóstico, la tercera fase la llamamos más bien culpa, ¿vale? Y esta es en la que más me quiero centrar porque es, en mi caso, la que más me ha impedido avanzar. No solo ya teniendo el diagnóstico, sino antes. Es decir, yo, no sé si te lo he contado en un vídeo anterior, estudié pedagogía y cuando me di cuenta de que yo tenía altas capacidades, descubrí por qué había estudiado pedagogía. Y no era tanto por interés, sino más como una obsesión. ¿Por qué? Porque yo, en mi cabeza, culpabilicé a la pedagoga de mi centro por no haber hecho bien su trabajo. Y yo me obsesioné mucho con que yo tenía que ser eso para hacerlo bien. Pero eso lo sé ahora, no lo sabía en ese momento. Entonces, cuando tú ya tienes tu diagnóstico, empiezas a echar la culpa. En mi caso, yo culpaba mucho al colegio, porque era de donde venían todas mis frustraciones y todas mis inseguridades y, en definitiva, todo mi cabreo viene de que no hicieron las cosas bien. Además, porque en mi caso yo repasé toda mi historia escolar y fue eso, todas esas señales las que me hicieron verlo. Y decir, vale, este era mi caso, ellas no lo vieron y estoy enfadada y les echo la culpa, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que al día siguiente, cuando estás en la aceptación, te das cuenta de que eran otros tiempos, de que no se tenía la misma información, etcétera, etcétera, etcétera. De que mi caso era complicado de ver, es verdad, es algo que acepto, pero no puedes evitar echarle la culpa a alguien. También puedes echarle la culpa a tus familiares por no haberse dado cuenta, incluso, lo peor de todo, es que puedes echarte la culpa a ti misma. Y yo le he echado muchas veces la culpa a la Sandra adolescente que tomó ciertas decisiones de las que me arrepiento, ¿vale? Y creo que en esta fase de la culpa, en el caso de uno mismo, está eso, el arrepentimiento de no haber hecho algo, ¿no? De haber tomado decisiones que, según lo que sabes ahora, están erróneas, pero claro, en aquel momento no sabías lo mismo, pero eso lo ves en la fase de aceptación. Cuando estás en fase de culpa, estás pensando, maldita Sandra del pasado, que tomó esta decisión que ahora me ha repercutido, qué habría pasado si lo hubiera hecho y la culpo a ella. Pues bueno, lo que digo, cuando estás en una fase de aceptación te das cuenta de que no sabes qué podría haber pasado. Es que a lo mejor no te habría ido como piensas que te hubiese ido. Nunca vas a saber lo que hubiera pasado. Es imposible.
Y puede que lo que te hubiera pasado hubiese sido peor que lo que tienes ahora. Es que no lo vas a saber nunca. Entonces, bueno, estas son reflexiones que hago hoy en día de aceptación, mañana no sé qué pensaré. Pero bueno, sobre todo, lo que vengo diciendo a lo largo del vídeo, es normal que te sientas así. Punto. No te sigas culpando porque es normal. La fase de depresión. Pues bueno, la fase de depresión es la más dura para mí. O sea, ahora lo pienso, ¿no? He pensado fase de depresión y te viene así como la sensación esa que tienes esos días en los que dices... yo creo que la fase de depresión para mí es como que se juntan los pensamientos de todas las fases anteriores, ¿no? Eso es lo de la ira, la negación, la culpa, se junta un poco todo, unido a la sensación de ya es tarde, no puedo conseguirlo, ¿para qué me estoy esforzando? Yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, y por último la aceptación, que es esa fase maravillosa en la que me encuentro en este momento, y por eso he hecho el vídeo hoy, porque si lo hubiese hecho otro día en el que me encuentro en esa fase de depresión o de culpa, el vídeo habría sido completamente diferente. Hoy me encuentro positiva, ¿vale? Y creo que era importante hacerlo hoy, porque al final lo que pretendo con estos vídeos y con este canal es transmitirte esta sensación de que haberlo descubierto es algo bueno al final y de que se pueden hacer cosas por mejorar, aunque no sean grandes cosas. No vas a ser Einstein, pero no sé tú, pero yo no quiero ser Einstein, yo quiero ser yo misma y mejorar un poquito o hacer cosas nuevas. Un momento, otro inciso. Si te está gustando este vídeo, suscríbete o dale a like. Y suscríbete también a mi página web, es muy importante porque ahí te voy a mandar información que te puede ser de interés. Muchas gracias por verme. No voy a alargarme más en este vídeo porque creo que los otros que he hecho han sido muy largos y creo que está bien que este se quede así. Cuéntame tú cómo has sentido estas fases del duelo, en cuál sientes que te encuentras ahora, si como a mí te pasa que cada día estás en una fase diferente y sientes que nunca vas a llegar a la aceptación total. No sé si eso es posible, si un psicólogo está viendo esto, que me cuente si efectivamente es posible llegar a un momento de aceptación absoluta y no volver a pasar por ninguna de las otras fases, que yo hoy que estoy positiva, yo creo que eso es posible, yo creo que es posible. No sé tú qué piensas. Entonces, bueno, hasta aquí hablando del duelo. Creo que era un tema muy importante. Quería como finalizar esa temática como con un poco más de sentido. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que puedes visitar mi página web y mi cuenta de Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí.